Anciana viuda decide hacerse cargo de un bebé abandonado, a pesar de que sus hijos se opusieron, pero nunca se imaginó en quién se convertiría después. Julieta era una anciana que vivía sola en la ciudad de Moscú. Su esposo hacía tiempo que había fallecido y sus hijos ya eran unos profesionales y cada uno tenía una vida separada. Raras veces llamaban a su madre para preguntarle cómo se encontraba. Julieta ya estaba acostumbrada a vivir sola, pero de vez en cuando extrañaba las visitas de sus hijos y siempre recordaba a su esposo. Cada semana ella iba al cementerio a dejarle flores a Martín, como solía llamarse su esposo. Llevaba un bidón de agua y un trapo para que limpiara su lápida. El panteonero ya conocía a Julieta y no se preocupaba en dejarla entrar y que se quede por largas horas allí. Julieta tenía un hermoso jardín. Fue el legado que le dejó su esposo antes de fallecer. Siempre limpiaba el jardín, ya que era lo único que le hacía recordar a su esposo estando en casa. En eso ocupaba su mayor tiempo, ya que el resto del día solo miraba televisión. Realmente, la vida de Julieta era aburrida. Nadie la visitaba y solo tenía el jardín para que se distraiga. A veces pensaba en morir, ya que no tenía sentido su vida. Y algunas noches lloraba en su cuarto abrazando su almohada. Sentía que la soledad la estaba carcomiendo lentamente. Julieta tenía 2 hijos llamados Manuel y Stuart, ambos con carreras profesionales exitosas, con familias. Julieta de vez en cuando suplicaba a sus hijos que la visiten, pero ellos priorizaban su trabajo y a su madre la dejaban de lado. Eso le rompía el corazón a su anciana madre. Julieta no se preocupaba por el dinero, ya que su esposo le dejó una pensión millonaria, gracias a los negocios que tenía, y sus hijos sabían perfectamente del dinero, por lo que solo estaban esperando a que su madre falleciera para que cobren esa pensión. Un día, en una de las tantas visitas al cementerio, Julieta pasó por un parque para que pueda distraerse un poco, pero no le funcionó, ya que miraba a muchas familias felices y eso hacía que Julieta derramara unas lágrimas. Rápidamente decidió abandonar el lugar, pero cuando estaba de camino a su casa, pudo escuchar unos llantos provenientes de los arbustos. A Julieta le pareció muy raro, incluso llegó a pensar que estaba alucinando, así que se acercó a los arbustos y el llanto se intensificó. Al revisar pudo ver a un bebé llorando con todas sus fuerzas. Rápidamente la anciana decidió sacarlo de ese peligroso lugar que estaba rodeado de espinas. El bebé, al sentir el calor de Julieta, dejó de llorar. Julieta miró sus ojos y pudo notar una gratitud enorme en los ojos del bebé. Sin saber qué hacer, Julieta decidió ir a la comisaría más cercana a denunciar el hecho. La policía rápidamente creó un boletín informativo, dando a conocer que el bebé fue encontrado en dicho lugar, para que así los familiares pudieran reconocer al bebé y fueran a buscarlo. Los agentes conversaron con Julieta y le dijeron que sí podía hacerse cargo del bebé hasta que encuentren a sus padres. Julieta dudó mucho, ya que era una enorme responsabilidad, ya que no trataba con bebés hace mucho tiempo, pero algo en su corazón la hizo cambiar de opinión y decidió ser la madre sustituta por un tiempo. El oficial quedó agradecido con la anciana por cooperar y darle cobijo al bebé. Julieta, al llegar a su casa, decidió contratar a una niñera para que la ayudara a cuidar al bebé y así ella pudiera salir a comprar lo necesario para el bebé. Fue así como Julieta le daba toda una calidad de vida y decidió ponerle de nombre Renato. Renato creció como un niño súper educado. Tenía la mejor educación y profesores privados para que reforzara la enseñanza del pequeño. Los hijos mayores de Julieta se enteraron de lo que su madre había hecho y sintieron miedo de que perdieran la herencia, por lo que rápidamente llamaron a su madre para exigirle que se deshaga del bebé. Julieta de ninguna manera permitiría eso, ya que ella sentía que Renato era una bendición de Dios.
pero que fue enviado para que sus días de soledad terminaran. Sus hijos, muy enfadados, no aceptan la idea de su madre, por lo que decidieron contratar a un detective para que pudiera encontrar a los padres biológicos de Renato. Julieta se encariñó mucho con el niño. Cada vez que tenía la oportunidad, le contaba la verdad a Renato para que el niño no creciera con un rencor hacia Julieta por haberle ocultado la verdad. El detective, al ver que no había más señales de los padres biológicos, decidió abandonar el caso e informarle a los hijos de Julieta que no pudo localizar a los padres biológicos. Manuel y Stuart estaban más que furiosos y obligaron a su madre a que les deje toda la herencia para ellos. Julieta se negó rotundamente y sabía los planes que sus hijos tenían en mente, por lo que no accedió a esta petición. Conforme pasaban los años, el pequeño ahora parecía todo un adolescente de valores, amaba a su madre y aprovechó cada enseñanza que le daba. A sus 17 años, decidió estudiar finanzas. Su meta era trabajar en un banco, y no descansaría hasta lograrlo, porque sentía que su madre Julieta merecía ser recompensada por toda la ayuda que le brindó a Renato. Julieta estaba más que feliz. Ahora tenía a Renato que llenaba sus días y le daba sentido a su vida. Ella ya no necesitaba a sus hijos ingratos y a diario recibía llamada de ellos, fingiendo estar preocupados, pero a Julieta ya no le interesaba la vida de sus hijos, ya que tenía a Renato a su lado. Así pasaron los años y Renato postuló a un banco reconocido y ganó el puesto de trabajo. Decidió compartir esa alegría con su madre adoptiva. Fue así como Renato, con el tiempo, se hizo un nombre reconocido en la ciudad. Decidió darse el tiempo de conocer a chicas, ya que se veía en la edad de formar su propia familia. Conoció a una mujer emprendedora llamada Ariana. Renato sentía que era la mujer de sus sueños, ya que siempre lo apoyaba. Decidió presentársela a su madre. Julieta estaba muy feliz por su hijo, ya que sabía que era hora de convertirse en padre. Renato compró una casa lujosa y se fue a vivir allí con su esposa, pero nunca dejó de lado a su madre, así que le propuso a Julieta que se fuera a vivir con ellos. La anciana dijo que no quería ser un estorbo en su casa, por lo que Renato y Ariana le dijeron que nada de eso. Ellos estarían felices si ella aceptaba mudarse a la mansión. Los ojos de Julieta se llenaron de lágrimas y abrazó a su hijo. Fue así como Renato, Ariana y Julieta convivieron juntos. Julieta no supo nada más de sus hijos. Sentía que ya no era necesario buscarlos, ya que tenía a Renato. Con el tiempo, Ariana quedó embarazada y a los 9 meses dio a luz a un hermoso bebé. Julieta por fin pudo conocer a uno de sus nietos. Estaba más que feliz, pero lastimosamente un día la anciana enfermó, quedó postrada en cama. Renato y su esposa velaron por ella. Julieta le dio las gracias por darles los mejores últimos días de su vida. Para ella fue una bendición haberlo encontrado en aquel parque. Le pidió a Renato que se comunicara con sus hijos cuando ella falleciera, para que su abogado leyera el testamento, y quería que Renato también esté presente ese día. Cuando la anciana falleció, Renato cumplió su último deseo a su madre adoptiva y se comunicó con sus hijos para que leyera el testamento. Sus hijos se reunieron con el abogado para que diera a conocer el testamento. El abogado, al leer el testamento, reveló que Renato era el único heredero de la fortuna de Julieta. En el testamento le había dejado la suma de $1.2 millones y 2 casas en la ciudad. Los hermanos no lo podían creer. Su madre había dejado todo a un adoptado. Miraron a Renato con odio y salieron furiosos de la oficina del abogado. Renato lloró y miró al cielo, dándole gracias a su madre por hacerle feliz la vida. Junto a su esposa, decidieron ir al cementerio para agradecerle, porque a pesar de que tenía 2 hijos biológicos, lo prefirió a él sobre todas las cosas. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido y cuál es tu opinión al respecto. Dale un like a este video si te ha gustado y suscríbete al canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más historias como esta. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.